Eran exactamente las 3:40 de la madrugada cuando el silencio de mi casa, una estructura sólida de 280 metros cuadrados, que había resistido décadas de tormentas y crisis económicas, fue brutalmente violado por un golpe seco y frenético en la puerta principal. No fue el sonido del viento ni el crujido habitual de la madera vieja, asentándose por el frío de la noche. Fue un estruendo humano, urgente y calculado, diseñado específicamente para acelerar el corazón de una viuda de 68 años hasta el punto del infarto. Me desperté con esa lucidez repentina que solo te da el instinto de supervivencia, sin el aturdimiento del sueño, con los ojos abiertos en la oscuridad y la mente cronometrando los segundos. No grité. Las matemáticas no gritan, solo observan las variables. Mientras me ponía la bata, escuché la voz de mi hijo, Álvaro, al otro lado de la madera maciza, gritando: «¡Mamá, abre!», seguido de un susurro inaudible para cualquiera que no fuera su madre. «¡No hagas ruido!». Luego, pasos, corriendo hacia el jardín y el silencio previo a la verdadera tormenta. Me acerqué al vestíbulo sin encender ni una sola luz, moviéndome por la memoria muscular de 40 años, habitando los mismos pasillos, mientras los golpes regresaban, esta vez violentos, brutales, como si intentaran derribar la puerta con un ariete medieval. Eran intrusos. Cualquier otra anciana habría corrido al teléfono o se habría escondido bajo la cama rezando. Pero yo tenía una ventaja tecnológica que nadie en esa casa conocía. Una mirilla digital de alta definición, instalada secretamente por mi viejo colega don Hilario, hacía apenas 3 días, camuflada en el bronce antiguo del ojo mágico original. Activé la pantalla con un toque suave. La imagen se iluminó en un tono azulado, nítido y frío, revelando el teatro que se montaba en mi propio porche. Había 2 hombres encapuchados, golpeando la madera con barras de metal, pero sus movimientos tenían una coreografía extraña. Golpeaban las partes más sólidas, donde el ruido es mayor, pero el daño estructural es mínimo. Fue entonces cuando vi el detalle que transformó mi miedo en una indignación gélida, esa clase de furia que te baja la temperatura corporal en lugar de subirla. A las 3:42 am, uno de los encapuchados detuvo el ataque, levantó la muñeca izquierda y consultó un reloj inteligente cuya pantalla brilló intensamente en la oscuridad. Con una calma profesional, miró hacia los arbustos de azaleas donde mi hijo supuestamente se escondía, aterrorizado, y levantó el pulgar haciendo una señal clara, inequívoca, de «OK». No había pánico en sus ojos, solo la rutina de un trabajo pagado. Mi hijo, mi sangre, no estaba siendo protegido por el silencio. Estaba dirigiendo la orquesta desde la platea. Grabé la secuencia completa en la memoria interna del dispositivo, asegurándome de que el rostro parcialmente visible del hombre y la luz de su reloj quedaran inmortalizados en píxeles de alta resolución. Segundos después, las luces rojas y azules de la policía inundaron mi sala de estar a través de las cortinas, rebotando en las paredes como una discoteca macabra. Los intrusos se disolvieron en la noche con una facilidad sospechosa, justo antes de que la primera patrulla doblara la esquina. Abrí la puerta, no como una víctima temblorosa, sino como una auditora recibiendo a una inspección sorpresa. El escenario exterior era humillante. Mis vecinos, doña Celinda y don Ramón, estaban en la acera en pijamas y batas, observando el espectáculo con esa mezcla de horror y curiosidad morbosa que tiene la gente decente ante la desgracia ajena. Álvaro salió de los arbustos, despeinado artísticamente, con la respiración agitada y el rostro contorsionado en una máscara de preocupación filial tan perfecta que merecía un premio de la Academia, o, al menos, la transferencia bancaria que yo sabía que él esperaba. Álvaro corrió hacia los policías, ignorando mi presencia física para centrarse en mi proyección social, asegurándose de que su voz resonara lo suficiente para que los vecinos captaran cada sílaba de su narrativa. Me señaló con un dedo tembloroso, como si yo fuera una ruina a punto de colapsar, y lanzó su primera estocada pública. «¡Casi matan a mi madre! Por Dios, oficiales, miren esto. Esta mujer ya no puede vivir sola. Está senil. Se le olvida poner la alarma.
Es un peligro para ella misma. Sus palabras flotaron en el aire frío de la madrugada, densas y tóxicas. Vi a doña Celinda llevarse las manos a la boca, comprando instantáneamente la historia del hijo abnegado y la madre deteriorada. Álvaro estaba construyendo el caso para mi incapacidad legal allí mismo, sobre la acera de mi propia casa, utilizando el miedo como cemento para su estafa inmobiliaria. El oficial de policía, un hombre joven con cara de cansancio, se acercó a mí con esa condescendencia reservada para los niños y los ancianos, con la libreta abierta y el bolígrafo listo para registrar mi confusión. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Beatriz? Su hijo dice que los ladrones intentaron forzar la entrada porque no había luces de seguridad activadas. Lo miré fijamente. Podía sentir la mirada de Álvaro clavada en mi nuca, esperando que llorara, que me desmayara, que confirmara mi papel de víctima frágil. Pero mi mente estaba repasando los números. $450.000 de valor de mercado de la casa, $150.000 de deuda de juego de Álvaro y una señal de OK, grabada a las 3:42 am. La ecuación era simple, brutal y dolorosamente clara. No había lugar para el melodrama, solo para la estrategia defensiva. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire nocturno, y alisé las arrugas imaginarias de mi bata de seda. Sabía que cualquier defensa emocional sería interpretada como histeria, y cualquier ataque directo a Álvaro sonaría a paranoia demencial ante los oídos de los vecinos ya predispuestos. Tenía que ser quirúrgica. Mi dignidad estaba siendo subastada en la vía pública, y yo tenía que detener la puja sin levantar la voz. Observé el reloj inteligente en la muñeca del policía, similar al del ladrón, y luego dirigí mi vista hacia Álvaro, que seguía jadeando teatralmente junto al coche patrulla. Él esperaba una madre asustada. Iba a encontrar una contadora forense despertando de su jubilación. Me giré hacia el oficial, manteniendo una postura erguida que contradecía mis 68 años y la supuesta fragilidad de mis huesos. Ignoré el espectáculo de mi hijo y me centré en los hechos tangibles, en la lógica irrefutable que siempre había guiado mi carrera profesional. Oficial, agradezco su rapidez, pero hay un error en el reporte preliminar que está redactando, dije con una voz serena, carente de temblor, proyectando la autoridad de quien ha liderado auditorías fiscales a corporaciones multinacionales. Álvaro dejó de fingir sollozos por un microsegundo, sorprendido por mi tono. Doña Celinda estiró el cuello desde la acera de enfrente, intentando captar el giro en el guión que se desarrollaba ante sus ojos. Señalé la cerradura de la puerta, que, aunque golpeada, no mostraba los signos típicos de haber sido forzada con palanca, sino simplemente aporreada superficialmente para generar ruido. Miré al oficial a los ojos, luego a Álvaro, y solté la frase que cambiaría la dinámica de poder esa noche, sembrando la primera duda razonable en la mente de la autoridad presente. Con una frialdad que heló el ambiente más que la propia madrugada, declaré: «Tome nota, oficial, y escríbalo textualmente. El único intruso peligroso en esta escena tiene llave de mi casa». Álvaro palideció bajo la luz giratoria de la patrulla, mientras yo acariciaba dentro del bolsillo de mi bata el pequeño control remoto de la mirilla digital, sabiendo que la guerra acababa de comenzar. Mientras la patrulla se alejaba con sus luces intermitentes, manchando las paredes de mi sala, mi mente viajó hacia atrás, no por nostalgia, sino con la precisión de una auditoría forense que busca el origen del déficit. El primer registro en este balance de pérdidas me llevó directamente al año 1998. Recordé el zumbido eléctrico y constante de las lámparas fluorescentes de mi oficina a las 2:15 de la madrugada. Un sonido que se te mete en los huesos cuando llevas 16 horas seguidas revisando declaraciones de impuestos corporativos. Mis ojos ardían como si tuviera arena bajo los párpados, y mi espalda gritaba en protesta contra la silla ergonómica barata que la empresa nos asignaba a los contadores senior. No estaba allí por ambición profesional, ni por amor al arte fiscal. Estaba allí por una cifra exacta que palpitaba en mi cerebro como una migraña crónica. $12.000 estadounidenses. Esa era la suma, innegociable y puntual, que la universidad privada de Álvaro
Exigía cada semestre para mantener su matrícula en la carrera de negocios internacionales. Yo no veía esos $12,000 como dinero, sino como tiempo de vida convertido en moneda de cambio. Cada factura semestral representaba cientos de horas que no pasé durmiendo, fines de semana que no disfruté leyendo en mi porche y vacaciones que se pospusieron indefinidamente durante 4 largos años. Álvaro, con apenas 20 años, traía sus notas mediocres a casa como si fueran trofeos de guerra, quejándose de la presión académica mientras conducía el coche, que yo también pagaba a plazos. Recuerdo mirar mis manos manchadas de tinta y tóner aquella madrugada de 1998, pensando que el sacrificio valía la pena porque estaba invirtiendo en su futuro, construyendo los cimientos de un hombre de bien. Qué ingenua es la maternidad cuando no aplica el principio de prudencia contable. Estaba capitalizando una empresa que, décadas más tarde, intentaría liquidarme a mí como un activo obsoleto. El archivo mental saltó entonces 12 años hacia el futuro, hasta una tarde gris y lluviosa de noviembre de 2010. Me encontré sentada en la trastienda de una joyería de segunda mano en el centro de la ciudad, un lugar que olía a metal viejo y desesperación ajena. Sobre el paño de terciopelo negro del mostrador no había documentos fiscales, sino el legado tangible de mi familia, el juego de gargantilla y aretes de zafiros de mi abuela y el reloj de oro macizo de mi difunto esposo. El joyero, un hombre de rostro inexpresivo que había visto llorar a cientos de mujeres antes que a mí, examinaba las piezas con una lupa monóculo, calculando fríamente cuánto oro podía fundir. Yo no estaba allí para comprar un capricho, sino para cubrir un agujero negro financiero que mi hijo había cavado con su incompetencia y sus vicios ocultos. La cifra mágica en esa ocasión fue de $45,000. Álvaro había llegado a mi casa días antes, pálido y sudoroso, jurando por la memoria de su padre que su inversión segura en un negocio de importaciones había salido mal por culpa de socios deshonestos. Si no pago antes del lunes, mamá, voy a ir a la cárcel, me dijo con lágrimas que ahora, vistas desde la distancia, parecían demasiado oportunas. Vendí la historia de 3 generaciones de mujeres de mi familia por $45,000 en efectivo, una suma que desapareció en las cuentas de acreedores que nunca conocí. Sentí como una parte de mi dignidad se quedaba en ese mostrador junto con los zafiros, pero me consolé pensando que estaba salvando a mi hijo de la ruina. No sabía entonces que solo estaba financiando su adicción al riesgo y enseñándole que mis activos eran su red de seguridad inagotable. Aquellos $45,000 no fueron una inversión a fondo perdido, fueron el pago inicial de mi propia ceguera. Salí de la joyería con un cheque bancario en el bolso y un vacío en el pecho que ninguna auditoría podría cuantificar. Álvaro prometió devolverme cada centavo en cuanto el mercado se recuperara, una frase que repetiría como un mantra vacío durante la siguiente década. Nunca vi un solo dólar de vuelta, ni tampoco vi gratitud real en sus ojos, solo el alivio momentáneo del drogadicto que consigue su dosis o del jugador que logra otra ficha para seguir apostando. Ese día de 2010 debí haber cerrado el grifo financiero, debí haber dejado que enfrentara las consecuencias de sus actos, pero el amor maternal es a veces el peor enemigo de la lógica financiera y permite que la deuda incobrable crezca hasta volverse impagable. El salto temporal más reciente me trajo al presente continuo, a la rutina de los últimos 6 meses en esta casa de 280 metros cuadrados que Álvaro tanto codicia. Mantener una propiedad histórica de este tamaño sola, a mis 68 años, es un trabajo de gestión logística que requiere disciplina militar. Cada semana coordino la limpieza de los 5 dormitorios, la poda de los rosales en el jardín delantero y el mantenimiento preventivo de las tuberías antiguas. Conozco cada crujido del suelo de madera y cada corriente de aire. Esta casa es mi socia, mi refugio y mi patrimonio. Sin embargo, para Álvaro, estos 280 metros cuadrados se habían convertido en un argumento de venta y una supuesta trampa, mortal para una anciana frágil. Sus visitas de los domingos dejaron de ser familiares para convertirse en inspecciones de seguridad no solicitadas.
donde su mirada recorría las habitaciones calculando el precio por metro cuadrado, en lugar de buscar el calor de hogar. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti. Es un desperdicio de capital», me repetía incesantemente mientras se servía el asado, que yo había cocinado durante 3 horas. Su estrategia cambió sutilmente del pedido de dinero, directo al gaslighting inmobiliario. Empezó a traer folletos de residencias asistidas de lujo, subrayando con marcador amarillo los precios exorbitantes que, según él, se pagarían solos con la venta de mi propiedad. Ignoraba deliberadamente que mi casa estaba totalmente pagada, libre de hipotecas y cargas, un activo neto puro que él veía como liquidez estancada. Cada comentario suyo sobre lo difícil que debía ser subir las escaleras era un intento de socavar mi confianza física, de hacerme sentir vieja y obsoleta en mi propio dominio. La manipulación psicológica escaló cuando las estadísticas de criminalidad del barrio empezaron a ser el tema central de cada conversación. «El barrio se ha vuelto una zona de guerra, mamá. Ya no es seguro como antes», mentía descaradamente, a pesar de que los informes municipales indicaban que nuestra zona tenía la tasa de delitos más baja de la ciudad en los últimos 5 años. Álvaro inventaba asaltos a vecinos imaginarios, exageraba noticias que veía en redes sociales y me miraba con una lástima fingida cada vez que yo defendía mi independencia. «Cualquier día entran y ni te enteras con esa memoria tuya que ya no es la de antes», decía, sembrando la duda sobre mi capacidad cognitiva. Intentaba reescribir mi realidad, convenciéndome de que mi fortaleza era debilidad y que mi hogar era una prisión peligrosa de la que solo él podía liberarme. Su insistencia en mi supuesta mala memoria se volvió un goteo constante, una tortura china, diseñada para erosionar mi autopercepción. Si yo no encontraba las llaves inmediatamente, él suspiraba con teatralidad. «¿Ves? Te lo dije. Estás perdiendo facultades». Si olvidaba un nombre trivial en una conversación, él intercambiaba miradas cómplices con su esposa Jimena, como si estuvieran documentando mi declive en tiempo real. Llegó a mover objetos del lugar cuando yo iba a la cocina, solo para preguntarme después dónde los había puesto, disfrutando de mi confusión momentánea. No era preocupación filial. Era una campaña de desprestigio cognitivo meticulosamente planificada para justificar una futura interdicción o una venta forzada bajo el pretexto de protección. Pero Álvaro cometió el error clásico de subestimar al auditor, que lleva décadas analizando patrones de fraude. No se dio cuenta de que mi mala memoria selectiva era en realidad una herramienta de recolección de datos. Mientras él hablaba de inseguridad, yo verificaba los boletines policiales locales. Mientras él mencionaba mis olvidos, yo anotaba en mi diario cada interacción, cada objeto movido y cada comentario insidioso. La discrepancia entre sus palabras y la realidad física era tan evidente como una hoja de balance descuadrada. Yo sabía que mi mente estaba afilada y sabía que su insistencia en mi deterioro mental era inversamente proporcional a la salud de sus propias finanzas. Él proyectaba su desesperación en mi supuesta senilidad. La culminación de esta estrategia de terror psicológico fue la noche del ataque. Todo el historial de sacrificios, desde las matrículas universitarias de 1998 hasta las joyas vendidas en 2010, convergió en ese instante en el que golpearon mi puerta. Los intrusos no eran un evento aleatorio producto de la inseguridad del barrio, eran la materialización física de las mentiras que Álvaro llevaba meses sembrando. Él necesitaba un evento traumático, un punto de quiebre que validara su narrativa de la anciana indefensa en la casa grande y peligrosa. Necesitaba que yo tuviera miedo, tanto miedo que firmara cualquier papel que me pusiera delante, solo para sentirme a salvo de nuevo. Sin embargo, al mirar esa pantalla digital y ver su señal de «OK» a los matones contratados, comprendí la magnitud de su traición. No solo quería mi dinero, estaba dispuesto a sacrificar mi paz mental, a aterrorizarme en mi propio santuario, para conseguirlo. Todos esos años de trabajo doble, de joyas empeñadas, de mantener la casa impecable, no habían criado a un hijo agradecido.
sino a un depredador que conocía mis horarios y mis vulnerabilidades. La deuda emocional estaba saldada. Esa noche, mientras la policía tomaba notas y los vecinos murmuraban, cerré mentalmente el libro de contabilidad del amor maternal incondicional y abrí un nuevo expediente, el de la legítima defensa patrimonial y moral. Ya no era su madre proveedora. Ahora era su auditora más implacable. Cerré la puerta principal con doble vuelta de llave, aunque sabía que el cerrojo era inútil contra el enemigo que ya estaba dentro de mi círculo de confianza. La casa quedó en un silencio espeso, de esos que zumban en los oídos, solo roto por el leve parpadeo de la luz LED azul de la mirilla digital instalada en la puerta. Mis manos, que horas antes habían temblado imperceptiblemente ante la policía, ahora se movían con la precisión quirúrgica de una auditora frente a una discrepancia fiscal masiva. Extraje la pequeña tarjeta de memoria SD del dispositivo oculto, sintiendo su peso insignificante en mi palma. Era un trozo de plástico de apenas 2 gramos que contenía la carga de prueba suficiente para demoler la reputación de mi hijo. No me fui a dormir. Fui directamente a mi estudio. Encendí mi vieja computadora portátil y preparé el terreno para el análisis forense de la noche más larga de mi vida. Inserté la tarjeta en el lector y abrí el archivo de video etiquetado como Evento 0340 AM o MP4. La pantalla de alta resolución iluminó mi rostro cansado mientras reproducía la escena cuadro por cuadro. Allí estaba la confirmación técnica de mi sospecha intuitiva. La imagen granulada pero nítida mostraba al encapuchado deteniendo el golpe. Hice zoom digital sobre su muñeca. El reloj inteligente marcaba las 3:42 con un brillo inconfundible. Y la señal de OK hacia los arbustos no era un gesto de vacilación, sino de cumplimiento de contrato. Guardé 3 copias del archivo en diferentes carpetas encriptadas, una de ellas subida inmediatamente a la nube. Esa imagen era mi póliza de seguro, la piedra angular sobre la que construiría mi defensa. Pero sabía que un video mudo podía ser desestimado por un buen abogado como contexto circunstancial. Necesitaba más. Necesitaba la ruta del dinero y el rastro de papel. A la mañana siguiente, con el sol apenas despuntando y mis ojos ardiendo por la falta de sueño, salí de casa antes de que Álvaro pudiera regresar para su visita de control. Me dirigí a la oficina de seguridad de don Hilario, ubicada en un 1500 sótano comercial que olía a café rancio y electricidad estática de servidores sobrecalentados. Hilario, un hombre corpulento de pocas palabras y lealtad de hierro, me recibió sin preguntas superfluas. Le entregué la tarjeta de memoria y le pedí que ejecutara un reconocimiento facial sobre el intruso que se había quitado brevemente la máscara al huir, captado por una cámara secundaria que Hilario había instalado en el poste de luz de la calle. Mientras sus monitores procesaban los algoritmos de búsqueda, yo observaba las pantallas, sintiendo cómo mi papel de madre se desvanecía para dar paso al de fiscal acusadora. 20 minutos después, la impresora láser de Hilario escupió una hoja con una foto de ficha policial y un nombre. Marcos, el actor Benítez, un delincuente menor conocido por fraudes y extorsiones de baja monta. Pero la verdadera joya no era su identidad, sino su conexión financiera. Hilario, con sus accesos privilegiados a bases de datos de crédito, rastreó movimientos recientes asociados a su número de identificación. «Beatriz, mira esto», murmuró, girando el monitor hacia mí. Allí, en una línea de texto verde sobre fondo negro, brillaba la evidencia de la transacción. Una transferencia bancaria de $2.000 estadounidenses realizada hacía 48 horas. El ordenante no era un desconocido, era una cuenta secundaria a nombre de Álvaro, una que yo desconocía hasta ese momento. El concepto de la transferencia era de un cinismo que me revolvió el estómago. Servicios de actuación y logística. Álvaro ni siquiera se había molestado en ocultar el rastro con criptomonedas o efectivo. Su arrogancia y la certeza de mi ignorancia tecnológica lo habían vuelto descuidado. Fotografié la pantalla con mi celular y le pedí a Hilario que imprimiera el registro bancario completo. Esos $2.000 eran el precio de mi terror nocturno, la tarifa que mi hijo había pagado para que unos extraños golpearan la puerta de su madre.
Guardé el papel caliente recién, impreso en mi bolso como si fuera un arma cargada. Tenía al autor material y el pago, pero me faltaba el móvil. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta urgencia? La respuesta me esperaba en mi propia sala de estar. Regresé a casa justo cuando el coche de Álvaro se estacionaba en la entrada. Él bajó con bolsas de panadería y una sonrisa de mártir, preguntando cómo había pasado la noche y sugiriendo que debería tomar una ducha caliente para relajarme. «Yo me quedo aquí vigilando, mamá. Ve tranquila», me dijo, besándome la frente con labios fríos. Acepté su sugerencia con docilidad fingida, pero en lugar de ducharme, abrí el grifo del baño al máximo para generar ruido blanco y vapor. Sabía que Álvaro aprovecharía mi ausencia para usar mi baño de visitas y ducharse él mismo, como solía hacer, sintiéndose el dueño anticipado de la propiedad. En cuanto escuché el agua correr en el baño de abajo, salí silenciosamente de mi habitación y bajé las escaleras descalza hacia la sala donde él había dejado su mochila y su laptop personal abierta. La computadora de Álvaro estaba en modo de suspensión, pero no bloqueada. Contaba con su pereza digital de siempre. Nunca cerraba sesión porque se sentía intocable en su futura casa. El ventilador de la máquina zumbó suavemente al despertar, y me encontré frente a su escritorio digital desordenado. Mis ojos escanearon rápidamente los iconos hasta que abrí su correo electrónico. Fui directo a la papelera, el lugar donde los culpables esconden sus secretos creyendo que borrar significa desaparecer. Allí, entre spam y notificaciones de redes sociales, encontré un correo con un archivo adjunto PDF titulado Borrador, Contrato, Venta, Final.pdf. El remitente era el despacho del licenciado Mateo Arriaga. Mi corazón dio un vuelco, no de sorpresa, sino de confirmación dolorosa. Abrí el documento. Era un contrato de compraventa completo sobre mi casa, con cláusulas abusivas que cedían la propiedad por un valor de $280,000, casi la mitad de su valor real, a una sociedad anónima fantasma. Pero el detalle que me hizo detener la respiración fue la fecha en el encabezado. El documento había sido redactado y enviado para revisión 2 días antes del ataque de los intrusos. La venta no era una solución de emergencia ante el peligro. El peligro había sido fabricado para justificar la venta. Álvaro ya me había vendido en su mente antes de que el primer golpe sonara en mi puerta. Imprimí el contrato rápidamente, rezando para que el ruido de la impresora quedara oculto por el sonido de la ducha de Álvaro. Con el contrato impreso y guardado bajo mi ropa, seguí escarbando. La urgencia de la venta a bajo precio indicaba una necesidad de liquidez inmediata y desesperada. Busqué en sus carpetas de descargas recientes y encontré un archivo con un nombre críptico: Último aviso, saldo.tpg. Al abrirlo, la pantalla se llenó con el logotipo agresivo de un casino online ilegal y un sello de cobro coactivo. Era un estado de cuenta, brutalmente claro. La cifra en rojo parpadeaba en mi retina. $152,400 de deuda acumulada en póker online y apuestas deportivas de alto riesgo. La fecha límite de pago aparecía resaltada en negrita y mayúsculas. Viernes antes de las 17:00 horas o procederemos al cobro físico. Todo encajaba con una lógica macabra. Hoy era miércoles. Álvaro tenía menos de 48 horas para conseguir el dinero o enfrentaría consecuencias físicas reales por parte de la mafia del juego. Por eso la venta rápida, por eso el precio bajo, por eso el terror nocturno para acelerar mi decisión. Él no me estaba protegiendo de los ladrones. Me estaba utilizando como escudo humano y financiero contra sus propios acreedores. Guardé el archivo en mi memoria USB roja, sintiendo una mezcla de repulsión y lástima. Mi hijo estaba acorralado, y como un animal herido, estaba dispuesto a devorar a su propia madre para sobrevivir. La ducha seguía corriendo abajo. Él se lavaba el cuerpo mientras su conciencia seguía sucia. Pero la evidencia más cruel aún estaba por aparecer. Mientras cerraba las ventanas del navegador, noté que su sesión de WhatsApp web estaba activa en una pestaña secundaria. La curiosidad me ganó y hice clic. El chat superior era con Jimena, amor. Había un archivo de audio enviado esa misma mañana, a las 04:15 am, poco después de que la policía se hubiera ido de mi casa. Me puse los auriculares de Álvaro para no hacer ruido
y presioné play. Su voz, distorsionada por el susurro pero clara en su intención, llenó mis oídos. La vieja se asustó de verdad, Jime. Estaba temblando. Mañana mismo firma con Arriaga. Ya lo tengo todo listo. Prepara las maletas para Cancún. Nos vamos el fin de semana en cuanto caiga el depósito. Me quité los auriculares como si quemaran. La vieja. Así me llamaba el niño al que amamanté, al que pagué la universidad, al que salvé de la ruina una y otra vez. Y no solo planeaba despojarme de mi hogar, planeaba celebrar mi desgracia con unas vacaciones de lujo, en la playa, financiadas con el dinero de mi patrimonio. La mención de Cancún fue el golpe final que cauterizó cualquier herida emocional abierta, dejando solo una cicatriz dura y fría. Ya no había vuelta atrás. No podía salvarlo de esto. Si él estaba dispuesto a destruir mi vida para irse de vacaciones, yo estaba dispuesta a destruir su plan para conservar mi dignidad. Saqué mi memoria USB roja del puerto lateral de su computadora. En ese pequeño dispositivo, ahora residían 4 clavos para su ataúd financiero, el video del OK, la transferencia a los actores, el contrato fechado antes del ataque, la deuda del casino y el audio de la traición. Cerré todas las ventanas, borré el historial de navegación reciente y dejé la laptop exactamente como la había encontrado. Mi corazón latía lento y fuerte, bombeando una determinación helada. Escuché el grifo de la ducha cerrarse. Álvaro había terminado su baño. Tenía apenas unos minutos para volver a mi papel de madre, asustada antes de que él subiera las escaleras secándose el pelo y esperando el desayuno. Me senté en el sofá de la sala, con la memoria USB apretada dentro de mi puño cerrado, respirando profundamente para componer mi rostro. Cuando Álvaro apareció en el umbral, con una toalla al cuello y oliendo a mi jabón de lavanda, me miró con esa condescendencia habitual. ¿Todo bien, mamá? Te veo muy callada. ¿Sigues pensando en anoche? Preguntó con esa falsa preocupación que ahora me resultaba tan transparente como el cristal. Le sostuve la mirada unos segundos, los suficientes para ver el vacío moral en sus pupilas, y luego esbocé una sonrisa frágil. La mejor actuación de mi vida. Sí, hijo, sigo pensando en anoche, respondí suavemente, levantándome para ir a la cocina. Pero tenerte aquí me da mucha claridad. Voy a prepararte un té. Necesitas fuerzas para todo lo que tienes que hacer hoy. Él sonrió, satisfecho, creyendo que claridad significaba rendición. No tenía idea de que la claridad a la que me refería era la de un expediente judicial perfectamente armado. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, sintiendo el peso de la USB en mi bolsillo golpear contra mi cadera con cada paso. El té estaría caliente, pero mi venganza se serviría a la temperatura exacta del cero absoluto. Ahora tenía las pruebas tangibles, irrefutables y cronometradas. Sabía el quién, Álvaro y Jimena, el cuánto, $152.400, el por qué, deuda de juego, y el cuándo, viernes a las 17:00. El rompecabezas estaba completo sobre la mesa de mi mente. Solo faltaba ejecutar la sentencia. Mientras el agua hervía en la tetera, comencé a trazar mentalmente los pasos de mi contraofensiva. No bastaba con decir, no vendo. Tenía que asegurarme de que nunca más pudiera intentar algo así. Tenía que inhabilitarlo financiera y legalmente, y tenía que hacerlo frente a testigos, para que su máscara de buen hijo cayera para siempre. Miré el calendario colgado en la pared de la cocina. Hoy era miércoles. La fecha límite del casino era el viernes. Álvaro había convocado al notario Arriaga para el viernes a las 5:00 p.m., haciéndolo coincidir peligrosamente con su propio ultimátum. Él creía que esa reunión sería su victoria final, la firma que lo salvaría. Yo me aseguraría de que fuera su juicio público. Mientras vertía el agua hirviendo sobre las hojas de té, decidí que no solo me defendería, le daría una lección que recordaría cada vez que intentara subestimar a una mujer que sabe contar. Regresé a la sala, con 2 tazas humeantes. Álvaro estaba revisando su celular, probablemente contestando a Jimena o al casino. Al verme, bloqueó la pantalla rápidamente. ¿Azúcar, mamá?, preguntó. No, gracias, respondí, colocando su taza frente a él sobre la mesa de centro,
justo al lado de donde había estado su laptop abierta minutos antes. Prefiero el sabor puro de las cosas, aunque sea amargo. Él bebió sin entender el subtexto, confiado en su plan maestro. Yo bebí mi té, saboreando la anticipación. La auditoría había terminado. Ahora comenzaba la ejecución del plan silencioso. En cuanto Álvaro cerró la puerta tras de sí, llevándose su falsa victoria y su sonrisa condescendiente, mi cronómetro interno se puso en marcha con la precisión de un reloj suizo. Eran las 9:15 de la mañana del miércoles y tenía exactamente 55 horas y 45 minutos antes de la reunión del viernes a las 17:00 horas, el plazo fatal impuesto por su deuda y su avaricia. No me permití ni un segundo de colapso emocional. El hasta duelo por el hijo que creía tener ya lo había procesado la noche anterior frente a la pantalla del ordenador. Ahora, lo que quedaba era la gestión de crisis pura y dura. Fui a mi habitación y cambié mi bata de víctima por un conjunto de lino gris, sobrio y funcional. Mi uniforme de batalla para las gestiones burocráticas. Saqué mi teléfono prepago de emergencia, uno que guardaba desde mis tiempos de auditora para comunicaciones no rastreables, y marqué el número del licenciado Valenzuela, mi antiguo notario de confianza, un hombre que valoraba la discreción tanto como yo valoraba la exactitud. Necesito una cita urgente, Humberto. Hoy mismo. Es un asunto de vida o muerte patrimonial, le dije sin preámbulos. Él captó la gravedad en mi tono y me hizo un hueco. A las 11:00 am salí de la casa por la puerta trasera, atravesando el callejón de servicio para evitar ser vista por cualquier amigo que Álvaro pudiera haber dejado vigilando. Caminé 3 cuadras hasta una avenida principal antes de tomar un taxi libre, asegurándome de no usar aplicaciones que dejaran huella digital. Mi mente repasaba la lista de tareas como una hoja de cálculo mental. Revocación de poderes, testamento, aseguramiento de pruebas y preparación del escenario. Cada paso debía ser ejecutado en silencio, bajo el radar de un hijo que se creía dueño de mi destino. La ciudad se movía a su ritmo caótico habitual, ajena a que en el asiento trasero de ese taxi, una jubilada estaba redactando mentalmente el fin de la herencia de su primogénito. Al llegar al despacho de Valenzuela, el olor a papel viejo, tinta y madera barnizada actuó como un bálsamo para mis nervios. Era un territorio que comprendía, donde la ley prevalecía sobre la fuerza bruta. Me senté frente a su escritorio de caoba y desplegué mis exigencias con frialdad quirúrgica. Lo primero fue redactar una revocación total e irrevocable de cualquier poder notarial que hubiera otorgado a Álvaro en el pasado para gestiones administrativas menores. Quiero que quede anulada su capacidad para firmar incluso la recepción de un paquete en mi nombre, especifiqué. Valenzuela tecleaba furiosamente, mirándome por encima de sus gafas con una mezcla de respeto y preocupación. No le di detalles del ataque. Los auditores no compartimos rumores, compartimos documentos firmados. La revocación quedaría protocolizada esa misma tarde, creando un cortafuegos legal invisible que Álvaro descubriría solo cuando fuera demasiado tarde para reaccionar. El segundo documento fue el más doloroso de redactar, pero necesario para cerrar el ciclo de abuso. Un nuevo testamento hológrafo y notarial. Con voz firme, dicté la cláusula de desheredación por causa de indignidad, citando el maltrato psicológico y el intento de fraude patrimonial, aunque sin mostrar aún las pruebas del delito penal. Todo mi patrimonio, presente y futuro, incluyendo el inmueble de la calle Los Robles, pasará a formar parte de una fundación benéfica para la educación financiera de mujeres mayores, declaré. Ver esas palabras impresas en papel sellado, sabiendo que borraban el nombre de mi único hijo de mi legado, fue como amputar un miembro gangrenado. Duele, pero es la única forma de salvar el resto del cuerpo. Firmé con un trazo fuerte, sin temblor, sellando el destino de la fortuna que Álvaro ya se había gastado mentalmente en casinos y viajes a Cancún. De regreso a casa, hice una parada estratégica en una tienda de electrónica de segunda mano, lejos de mi barrio. Compré 3 grabadoras de voz digitales pequeñas, activadas por sonido, y un cable HDMI de alta velocidad de 3 metros. No podía confiar en la tecnología que Álvaro había configurado
en mi casa. Al volver, entré de nuevo por el callejón, con el corazón latiendo un poco más rápido. Eran las 14:30. Álvaro me envió un mensaje de WhatsApp. ¿Todo bien, mamá? ¿Descansaste? Le respondí con un emoji de pulgar arriba y un texto breve. Sí, hijo. Ordenando papeles viejos para el viernes. Quiero que todo esté listo para el licenciado Arriaga. La mentira era técnicamente una verdad. Estaba ordenando papeles, solo que no los que él esperaba. Su respuesta fue inmediata. ¡Excelente! Eres la mejor. Te veo mañana para cenar algo ligero. Su entusiasmo digital me provocó náuseas, pero confirmó que mi cortina de humo seguía intacta. El jueves amaneció con una calma engañosa. Era el día dedicado a la logística humana. Necesitaba testigos, pero no cualquier testigo. Necesitaba a la opinión pública del barrio. Doña Celinda y don Ramón no eran solo mis vecinos, eran los altavoces de la reputación en nuestra comunidad. Si Álvaro lograba vender su narrativa de que yo estaba loca, ellos serían quienes lo confirmarían ante el mundo. Tenía que ganármelos antes del viernes. Salí a barrer el porche a la hora exacta en que doña Celinda salía a regar sus geranios. Me vio, y con esa curiosidad morbosa típica, se acercó a la cerca. «¿Cómo sigue, doña Beatriz? ¡Qué susto lo de la otra noche!», exclamó escaneando mi rostro en busca de signos de demencia. Le sonreí con una lucidez desarmante y le dije: «Fue terrible, Celinda, pero gracias a Dios y a la medicación, estoy más clara que nunca. De hecho, quería invitarles a ti y a Ramón a tomar un café mañana a las 5:00 p.m. Álvaro vendrá con un notario para arreglar unos asuntos familiares y me sentiría más segura con amigos de toda la vida presentes». La invitación estaba diseñada con astucia psicológica. Al decir «me sentiría más segura», apelaba a su instinto de protección y, al mismo tiempo, a su deseo irrefrenable de chisme. Celinda aceptó de inmediato, prometiendo traer sus famosas galletas de mantequilla. Don Ramón, más escéptico y reservado, asintió desde su garaje cuando le hice la misma petición minutos más tarde. «Allí estaremos, Beatriz. No dejaremos que te presionen», dijo, quizás intuyendo algo oscuro en la prisa de mi hijo. Ya tenía mi jurado popular convocado. La presencia de vecinos respetables obligaría a Álvaro y al notario Arriaga a mantener las formas y haría que la humillación de la revelación fuera pública y devastadora, tal como él había hecho con mi senilidad en la acera la noche del ataque. La tarde del jueves la dediqué a la auditoría técnica del salón. Aproveché que la casa estaba vacía para preparar el escenario del crimen moral. Conecté el cable HDMI al puerto trasero de mi Smart TV de 65 pulgadas, ocultándolo cuidadosamente detrás de los libros de arte en la estantería, dejando el extremo conector discretamente accesible bajo un jarrón. Probé la entrada de video 3 veces. La imagen de la mirilla se veía granulada pero gigante. El rostro del falso ladrón y su señal de «OK» eran ineludibles a ese tamaño. Ajusté el brillo y el contraste del televisor para asegurar que, incluso con la luz de la tarde entrando por las ventanas, la evidencia brillara con claridad acusatoria. También escondí las 2 grabadoras de voz activadas, una debajo de la mesa de centro y otra detrás del sofá principal. Si algo fallaba con el video, tendría el audio de sus reacciones y confesiones para los tribunales. A las 18:00 horas del jueves, recibí una llamada de don Hilario. «Beatriz, todo listo por mi parte», dijo con su voz grave y tranquilizadora. Habíamos acordado un protocolo de seguridad paralelo. Él estaría aparcado en la esquina con su camioneta desde las 16:30 del viernes, monitoreando la situación. Además, había contactado a un cerrajero de urgencia que estaría en espera a 2 calles de distancia, listo para intervenir a mi señal. «Si la cosa se pone fea, entro», aseguró Hilario. «No será necesario que entres a la fuerza, Hilario», le respondí mientras miraba la foto de mi hijo en la repisa de la chimenea. «La fuerza la pondré yo. Tú solo asegúrate de que, cuando todo termine, nadie tenga llaves de esta casa, excepto yo». Colgué el teléfono sintiendo que la red de seguridad se tensaba bajo mis pies, sólida y resistente. La noche del jueves fue un ejercicio de autocontrol extremo. Álvaro vino a cenar algo ligero, como prometió.
Trajo pizza y habló incesantemente sobre lo feliz que sería yo en la residencia, describiendo las actividades recreativas como si me estuviera vendiendo un campamento de verano para niños. Yo asentía, bebía agua y observaba sus manos. Estaban inquietas, tamborileando sobre la mesa, revisando su reloj inteligente constantemente. Cada vez que su teléfono vibraba, él se tensaba. Sabía que eran los recordatorios del casino, la cuenta regresiva de su deuda de $152.400. ¿Estás nervioso, hijo?, le pregunté inocentemente. No, mamá, solo ansioso porque estés segura y tranquila, mintió. Yo también estoy ansiosa por cerrar este capítulo, respondí, y por primera vez en días, mi sonrisa fue genuina, aunque él no supo interpretar el motivo. Cuando se fue, alegando que tenía que madrugar para preparar los documentos, cerré la puerta y sentí el peso del silencio. Fui a mi estudio y saqué la carpeta azul donde guardaba las pruebas físicas. Imprimí 3 copias adicionales de la transferencia bancaria de $2.000 y del borrador del contrato de venta. Las organicé en carpetas individuales de cartulina crema, una para cada asistente a la reunión, como si fuera a presentar un informe trimestral de resultados. La presentación lo es todo en una auditoría. Si les entregaba papeles sueltos, parecería el desvarío de una anciana. Si les entregaba un dossier compaginado, sería la evidencia de una profesional. Etiqueté cada carpeta con una nota adhesiva mental. Para el notario, para los vecinos, para el acusado. Todo estaba en su lugar. El viernes amaneció gris y ventoso, un clima perfecto para una ejecución sumaria. Me desperté a las 6:00 am, aunque en realidad no había dormido. Pasé la mañana limpiando la casa con una energía maníaca, borrando cualquier rastro de polvo, asegurándome de que mi hogar luciera impecable, digno, valioso. No iba a permitir que nadie dijera que vivía en la decadencia. A las 12:00 del mediodía, comí sola, masticando lentamente, nutriendo mi cuerpo para el desgaste de adrenalina que se avecinaba. Revisé mi cuenta bancaria online. Mis fondos estaban seguros, transferidos a una cuenta de ahorro de alto rendimiento en otra entidad que Álvaro desconocía. Él no heredaría ni mis deudas ni mis activos. Heredaría una lección de respeto. A las 15:00 comencé mi ritual de vestuario. No me puse la ropa de abuelita que Álvaro solía criticar. Elegí un traje sastre de color azul marino que no usaba desde mi jubilación, una prenda de corte clásico que estructuraba mis hombros y me obligaba a mantener la espalda recta. Me maquillé suavemente, ocultando las ojeras de las noches en vela, y me coloqué el collar de perlas falsas. Las verdaderas las había vendido por él, un recordatorio irónico de lo que había perdido. Me miré al espejo y no vi a doña Beatriz, la viuda solitaria. Vi a la auditora senior Beatriz, lista para presentar el hallazgo de un desfalco mayor. No llores, le dije a mi reflejo. Las lágrimas devalúan el argumento. A las 16:00, una hora antes del plazo, llegó Jimena. Entró con aires de dueña, trayendo una bandeja de pasteles caros y una actitud de celebración prematura. «Beatriz, qué guapa te has puesto para la firma», exclamó besando el aire cerca de mi mejilla. Su perfume era empalagoso y caro, probablemente comprado con crédito. «Es un día importante, Jimena», respondí secamente. «Hay que estar a la altura de las circunstancias». Ella se paseó por el salón, criticando sutilmente la decoración antigua. «Todo esto lo cambiaremos, claro. Un espacio abierto se verá mejor». La dejé hablar. Cada palabra suya era una línea más en mi acta de acusación mental. Ella no sabía que estaba decorando un escenario del que sería expulsada en menos de 60 minutos. A las 16:30, Álvaro llegó acompañado del licenciado Mateo Arriaga. Arriaga era un hombre joven, con un traje brillante y un maletín de cuero que parecía pesarle. Se le veía incómodo, quizás intuyendo que esta venta, urgente, tenía bordes legales irregulares. «Madre, este es el licenciado Arriaga. Viene a ayudarnos», presentó Álvaro, sudando ligeramente a pesar del frío. Le estreché la mano al notario con firmeza. «Bienvenido a mi casa, licenciado. Espero que sus papeles estén tan en orden como los míos», dije. Álvaro soltó una risita nerviosa. «Mamá siempre con sus bromas de contadora». Arriaga no rió.
Me miró a los ojos y vi un destello de duda. Perfecto. La duda es el primer paso hacia la verdad. Faltaban 15 minutos para las 5. Hice pasar a todos al salón. Álvaro y Jimena se sentaron juntos en el sofá de 2 plazas, creando un frente unido. Arriaga tomó la butaca individual, abriendo su maletín y sacando el contrato de venta final, el documento que me despojaría de mi hogar. Bien, si estamos todos, comenzó Álvaro, impaciente por cerrar el trato antes de que venciera su deuda con el casino. Aún no. Hijo, lo interrumpí levantando una mano. Faltan invitados. Álvaro frunció el ceño, confundido. ¿Invitados? Mamá, esto es un asunto privado familiar. Su tono tenía una pizca de amenaza. En ese preciso instante, el timbre de la puerta sonó con una claridad cristalina. Eran las 16:55. Álvaro se puso de pie, visiblemente irritado. ¿Quién diablos es ahora? Caminé hacia la puerta con paso lento y deliberado, sintiendo el peso de la memoria USB en el bolsillo de mi chaqueta y la mirada de mi hijo clavada en mi espalda. Son los testigos que tú mismo pediste, Álvaro, dije sin girarme. La gente que confirmará que estoy en pleno uso de mis facultades. Abrí la puerta y allí estaban doña Celinda, con su lata de galletas, y don Ramón, con su cara de pocos amigos. Detrás de ellos, aparcada en la esquina, vi la camioneta de don Hilario. El jurado había llegado. La sesión estaba a punto de comenzar, y el acusado no tenía ni idea de que él era el único que estaba siendo juzgado. Cerré la puerta tras los vecinos, asegurándome de que el pestillo hiciera un clic audible. Guié a Celinda y Ramón hacia el salón, donde la tensión se había vuelto casi irrespirable. Álvaro miraba a los recién llegados con una mezcla de pánico y furia contenida. Jimena había dejado de sonreír. El licenciado Arriaga parecía querer volverse invisible. «Por favor, siéntense», indiqué, señalando el sofá frente al televisor apagado. «Antes de firmar nada, antes de hablar de precios o residencias, hay algo que todos debemos ver. Álvaro siempre dice que hay que mirar al futuro, pero yo creo que para entender el presente, primero hay que auditar el pasado reciente». Me acerqué al televisor y saqué el cable HDMI de detrás del jarrón, sosteniéndolo como si fuera la mecha de una bomba. Miré a mi hijo a los ojos y vi el primer parpadeo de miedo real. «Siéntate, Álvaro. La función va a empezar». La presencia de doña Celinda y don Ramón en mi sala de estar actuó como un dique de contención inmediato contra la agresividad latente de Álvaro. Pude ver cómo se tragaba su furia, ese impulso primitivo de gritarme que se reflejaba en la tensión de su mandíbula, para reemplazarlo por una máscara de cortesía forzada y quebradiza. Eran las 17:05, 5 minutos pasados de la hora crítica que su deuda de juego le exigía, y cada segundo que pasaba sin mi firma en el contrato era un paso más hacia su propia ejecución física por parte de los acreedores. Él lo sabía, y yo podía oler su miedo. Era un aroma agrio, una mezcla de sudor frío y colonia cara aplicada en exceso para ocultar la falta de higiene nerviosa. Se pasó la mano por el cabello, intentando recomponer su imagen de hijo preocupado frente a la audiencia improvisada, pero sus ojos saltaban frenéticamente del reloj de pared al maletín del notario, delatando una urgencia que no encajaba con una simple transacción inmobiliaria familiar. Aproveché su parálisis momentánea para cimentar mi posición en el tablero social. «Licenciado Arriaga», dije con voz clara y modulada, girándome hacia el notario que observaba la escena con creciente incomodidad. «Le presento a doña Celinda y don Ramón. Son mis vecinos de hace 30 años, pero hoy están aquí en calidad de testigos de fe. Dado que mi hijo ha expresado preocupaciones públicas sobre mi salud mental, consideré prudente que personas imparciales validaran que esta reunión se lleva a cabo sin coacción y con plena lucidez de todas las partes». Arriaga asintió lentamente, ajustándose las gafas. Como profesional del derecho, la mención de coacción y salud mental activó sus alarmas internas de responsabilidad civil. Él no había venido a cometer un delito flagrante. Había venido engañado por Álvaro, creyendo que ayudaba a una anciana senil. Mi coherencia verbal era la primera grieta en la narrativa que Álvaro le había vendido. Álvaro intentó recuperar el control del relato desesperadamente, interponiéndose físicamente entre el notario y yo. «Mamá, por favor,
No molestemos a los vecinos con nuestros problemas. Esto es un asunto técnico. Aburrido, dijo, forzando una risa que sonó como un cristal rompiéndose. Luego se dirigió a Arriaga, bajando la voz en un tono conspirativo, audible para todos. Licenciado, mi madre tiene días buenos y días malos. El ataque de la otra noche la dejó muy alterada, paranoica con la seguridad. Por eso la urgencia de la venta. Queremos sacarla de aquí antes de que vuelva a suceder algo. Era una jugada clásica de desacreditación. Convertir mi precaución en patología. Doña Celinda me miró con lástima, dudando por un segundo. La semilla de la duda estaba plantada. Si yo no actuaba rápido, la compasión de los vecinos jugaría a favor de Álvaro, viéndolo como el héroe que rescata a la madre loca. Jimena, que hasta ese momento había permanecido como una estatua decorativa en el sofá, decidió intervenir para reforzar la estrategia de su esposo. Se levantó con la bandeja de pasteles, ofreciéndolos con una insistencia casi agresiva. ¿Un pastelito, don Ramón? Son de esa pastelería francesa que tanto le gusta. Vamos, coman algo mientras Álvaro y Beatriz firman rapidito. No queremos quitarles mucho tiempo de su tarde. Su táctica era clara. Trivializar el momento, convertir la firma de la venta de mi patrimonio en un trámite burocrático menor, algo que se hace entre bocados de azúcar y café. Quería reducir la solemnidad del acto para que yo firmara por inercia, por presión social de no ser descortés. Pero don Ramón, con la sabiduría de quien ha visto muchas estafas en su vida, rechazó el plato con un gesto seco de la mano. No tengo hambre, señora. He venido a escuchar, no a merendar, sentenció. Esa pequeña resistencia de don Ramón me dio el pie para mi primer contraataque directo. Ignoré los pasteles y me dirigí exclusivamente al licenciado Arriaga, mirándolo a los ojos con la intensidad de quien defiende su vida. Licenciado, antes de proceder, tengo una duda técnica sobre el borrador que mi hijo me envió. He notado que el precio de venta estipulado es de $280.000. Hice una pausa dramática, dejando que la cifra flotara en el aire. Sin embargo, la última tasación catastral de esta propiedad, ajustada por la inflación y las reformas que hice en 2019, sitúa el valor de mercado en $450.000. Como contadora fiscal jubilada, me cuesta entender por qué debería liquidar mi mayor activo con un descuento del 38% en un mercado alcista. ¿Podría explicarme la lógica financiera detrás de esta pérdida patrimonial? El silencio que siguió a mi pregunta fue absoluto. El licenciado Arriaga parpadeó, sorprendido por la precisión de los datos. No estaba hablando con una anciana confundida, estaba hablando con una colega. Abrió su carpeta y revisó el contrato rápidamente, frunciendo el ceño. Álvaro se puso lívido. Su narrativa de la madre senil acababa de chocar frontalmente contra un muro de matemáticas financieras básicas. Arriaga levantó la vista y miró a Álvaro con severidad. Señor Álvaro, usted me indicó que la propiedad tenía daños estructurales graves y que el precio reflejaba una venta de remate por urgencia médica. Su madre parece estar muy bien informada sobre el valor real. La dinámica de poder en la habitación cambió instantáneamente. El notario, mi supuesta amenaza, se estaba convirtiendo en un obstáculo para el plan de Álvaro, gracias a mi simple lucidez. Álvaro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La presión del tiempo y la vergüenza pública lo hicieron estallar. «No se trata de dinero, maldita sea», gritó, perdiendo completamente la compostura y golpeando la mesa de centro con el puño. Los vecinos dieron un respingo. «Se trata de seguridad. Entraron a robar hace 2 días. Casi la matan. ¿De qué le sirven $450.000 si está muerta en el vestíbulo? Estoy tratando de salvarle la vida». Su estallido emocional fue tan genuino en su desesperación. Desesperación por su propia deuda, no por mi vida, que por un momento pareció convincente. Se volvió hacia mí, con los ojos inyectados en sangre, y jugó su carta más sucia. «Mamá, si no firmas esto por las buenas, voy a tener que pedir la interdicción judicial. Tengo los informes del doctor sobre tu memoria. No me obligues a declararte incapaz frente a un juez». La amenaza de la interdicción cayó como una bomba en la sala. Doña Celinda se tapó la boca con horror. La interdicción civil es la muerte legal.
Es perder el derecho a decidir sobre tu dinero, tu casa y tu cuerpo. Álvaro estaba dispuesto a anularme como ser humano para cobrar su herencia anticipada. Sentí un frío glacial en el estómago, pero no permití que se reflejara en mi rostro. Esta era la confirmación final de que mi hijo ya no existía. Lo que tenía delante era un enemigo financiero dispuesto a todo. Arriaga parecía horrorizado por el giro familiar que tomaba la reunión y comenzó a guardar sus bolígrafos, visiblemente incómodo. Señores, si hay disputa familiar y amenazas de interdicción, yo no puedo proceder con ninguna firma hoy. Esto requiere, empezó a decir el notario, preparándose para huir. No, interrumpió Álvaro, bloqueándole el paso. Nadie se va. Ella va a firmar. Es solo el estrés del momento. Se volvió hacia mí, su voz temblando entre la súplica y la amenaza. Mamá, por favor, firma. Es por tu bien. Los compradores están esperando la confirmación hoy. Si perdemos esta oferta, no habrá otra. Hazlo por mí. Hazlo por tu nieto que nunca tendrás si me arruino. Fue un desliz freudiano brutal. Si me arruino. Él estaba confesando sin querer que la venta era para su salvación, no la mía. Arriaga lo notó. Don Ramón lo notó. Pero Álvaro estaba demasiado ciego por el pánico del plazo de las 17:00 horas como para darse cuenta de su error. Me levanté lentamente del sillón, alisando mi falda con una calma que contrastaba con la violencia emocional del ambiente. Caminé hacia la mesa donde estaba el contrato. Tomé un bolígrafo y lo sostuve en el aire. Álvaro exhaló, creyendo que había ganado, que su amenaza de interdicción me había doblado. Sus hombros se relajaron y una sonrisa triunfal y cruel empezó a formarse en sus labios. Sabía que entrarías en razón, mamá, susurró. Pero yo no miraba el papel, miraba el reloj. Eran las 17:12. Su plazo con el casino había expirado hacía 12 minutos. Su destino ya estaba sellado, firmara yo o no. Pero yo quería que él entendiera por qué iba a perderlo todo. Tienes razón, hijo, dije suavemente, manteniendo el bolígrafo suspendido sobre el papel pero sin tocarlo. La seguridad es lo más importante. Y la verdad es que he estado muy confundida estos días. Álvaro asintió frenéticamente, animándome. Exacto, mamá. Es normal. Continué bajando el bolígrafo lentamente. Pero antes de firmar mi sentencia, quiero que veamos algo. Dijiste que casi me matan la otra noche. Dijiste que los intrusos eran monstruos. Creo que es justo que el licenciado Arriaga y los vecinos vean cuán peligroso es realmente este barrio, para que entiendan mi decisión. Álvaro frunció el ceño confundido. ¿De qué hablas? ¿Qué quieres ver? No entendía mi maniobra. Él esperaba una firma, no una proyección de cine. Caminé hacia el televisor apagado, donde el cable HDMI colgaba discretamente como una serpiente negra, esperando morder. Preparé un pequeño video de seguridad, expliqué, con la inocencia de quien muestra las fotos de un cumpleaños. La policía no lo vio, pero creo que tú deberías verlo antes de que yo te entregue mi casa. Jimena se puso rígida en el sofá. Algo en mi tono, demasiado tranquilo, demasiado amable, le erizó la piel. Ella era más astuta que él. Beatriz, no creo que sea el momento, comenzó a decir Jimena, poniéndose de pie. Pero ya era tarde. Conecté el extremo del cable a mi computadora portátil que tenía preparada en la mesa lateral. La pantalla del televisor de 65 pulgadas parpadeó, pasando de negro a un azul brillante, sin señal, y luego, tras un segundo de estática digital, la imagen nítida y congelada de la mirilla llenó la sala. Se veía el porche oscuro, la hora 03:40 AM, en la esquina superior derecha, y la espalda de un hombre encapuchado. La sala quedó en un silencio sepulcral. Álvaro se quedó petrificado, con la boca entreabierta, reconociendo instantáneamente la escena de su propio crimen. «Siéntate, Álvaro», ordené, y esta vez no fue una sugerencia maternal, sino una instrucción de mando. Mi voz había perdido toda calidez. Era metal frío. «Vamos a ver juntos. ¿Quién llamó a mi puerta?» Presioné la barra espaciadora de mi teclado. El video comenzó a reproducirse. Los golpes brutales resonaron en los altavoces de alta fidelidad, haciendo vibrar las ventanas de la sala. Doña Celinda ahogó un grito. El notario se ajustó las gafas
hipnotizado por la violencia en la pantalla. Yo miré a mi hijo, no a la pantalla. Quería ver el momento exacto en que su alma se rompía al darse cuenta de que su madre no era la víctima, sino el juez, el jurado y el verdugo de su futuro. El video en la pantalla de 65 pulgadas avanzaba implacable, llenando la sala con el sonido amplificado de los golpes metálicos contra mi puerta. La violencia auditiva era tan cruda que doña Celinda se llevó las manos a los oídos, encogida en el sofá, reviviendo el terror que ella misma había presenciado desde su ventana. Pero yo no miraba la pantalla. Mis ojos estaban fijos en Álvaro, estudiando su reacción con la frialdad de un biólogo que observa un espécimen bajo el microscopio. Su rostro había pasado de la arrogancia a una palidez cadavérica en cuestión de segundos. Sus manos, que momentos antes gesticulaban exigiendo la firma, ahora estaban aferradas a sus rodillas, con los nudillos blancos, como si intentara evitar que su cuerpo se desmoronara ante la evidencia visual de su propia infamia. En la pantalla, la imagen hizo un zoom digital suave pero inexorable hacia la figura del encapuchado. La resolución 4K del televisor no dejó lugar a la ambigüedad. El ladrón detuvo su ataque fingido, consultó su reloj inteligente que brillaba como un faro en la oscuridad de la grabación y giró la cabeza hacia el arbusto de azaleas. Y entonces sucedió. El pulgar levantado, la señal de OK, el gesto de complicidad laboral entre el empleado y el jefe. Congelé la imagen en ese preciso frame, dejando el dedo pulgar del criminal suspendido en el aire, gigante y acusador, apuntando metafóricamente hacia el hombre sentado en mi sofá. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido de los golpes. Era el vacío que deja la verdad cuando succiona todo el oxígeno de una mentira. A las 3:42 de la madrugada, mientras yo temblaba en el pasillo, tú no estabas llamando a la policía, Álvaro, dije, rompiendo el silencio con una voz que no temblaba, una voz que resonó con la autoridad de una sentencia judicial. Tú estabas recibiendo la confirmación de que el espectáculo había salido según lo planeado. Ese gesto no es de miedo, hijo, es de satisfacción. Es la señal de un director de orquesta a sus músicos. Señalé la pantalla con el control remoto. Los monstruos no viven bajo la cama, ni vienen de barrios peligrosos. A veces, los monstruos tienen tus propios ojos y las llaves de tu casa. Álvaro intentó balbucear una defensa, una reacción instintiva de negación. Eso no prueba nada. Estás sacando cosas de contexto. Ese tipo le hacía señas a su compañero, no a mí. Mamá, estás delirando. ¿Ves lo que quieres ver?, gritó, poniéndose de pie con movimientos espasmódicos. Buscó apoyo visual en el licenciado Arriaga, esperando que su aliado legal desestimara el video como una prueba circunstancial. Pero el notario no lo miró. Arriaga estaba inclinado hacia adelante, con los ojos entrecerrados, analizando la pantalla congelada. Como hombre de leyes, sabía distinguir entre una coincidencia y una causalidad. La señal era demasiado directa, la dirección de la mirada demasiado específica. «Siéntate, Álvaro», intervino don Ramón, con una voz grave que sorprendió a todos. El vecino bonachón había desaparecido, reemplazado por un hombre mayor indignado. «Tu madre no ha terminado». Álvaro miró a su alrededor y se dio cuenta de que el Tribunal Popular de la Sala de Estar ya había emitido un veredicto preliminar. Se dejó caer en el sofá, derrotado por la presión social, mientras Jimena desviaba la mirada hacia la ventana, intentando disociarse físicamente de la catástrofe que se desarrollaba a su lado. Ella sabía que el video era solo la punta del iceberg. Caminé hacia la mesa de centro y tomé las carpetas de color crema que había preparado con tanto esmero. «El video es el qué, pero a los auditores nos gusta el cuánto», anuncié, entregando una carpeta al licenciado Arriaga y otra abierta a los vecinos. «Nadie trabaja gratis a las 3 de la mañana, ni siquiera los ladrones falsos». Arriaga abrió la carpeta y sus ojos se clavaron en la primera hoja, la impresión de la transferencia bancaria. $2.000 estadounidenses. Leí en Mimetiescientres, voz alta, para que la cifra quedara grabada en el aire. Transferidos desde la cuenta secundaria de Álvaro al señor Marcos Benítez, alias el actor,
Hace 48 horas. Concepto. Servicios de actuación. El notario levantó la vista del papel, rojo de ira. Para un profesional de su estatus, ser arrastrado a una estafa tan burda era un insulto personal y un riesgo profesional inaceptable. ¿Usted pagó a los asaltantes?, preguntó Arriaga, dirigiendo su pregunta a Álvaro, con un tono que ya no era de asesor, sino de fiscal. Señor, esto convierte la transacción inmobiliaria en un acto de extorsión y fraude procesal. ¿Es consciente de que me ha hecho redactar una escritura basada en un evento delictivo fabricado? Álvaro abrió la boca como un pez fuera del agua, incapaz de articular una mentira que cubriera un rastro bancario tan evidente. No fue extorsión, fue un gasto operativo, susurró Álvaro. Una excusa tan patética que provocó una risa incrédula de doña Celinda. ¿Gasto operativo? Casi matas a tu madre del susto, animal, exclamó la vecina, perdiendo toda su compostura. La máscara de buen hijo se había disuelto por completo, revelando al estratega mediocre y cruel que había debajo. Pero yo no había terminado. La humillación debía ser total para garantizar mi seguridad futura. Necesitaba demoler no solo su coartada, sino su motivo moral. Pero la pregunta más importante no es cuánto pagó, sino cuándo decidió venderme. Continué, indicando la siguiente página. En la carpeta de pruebas. Licenciado, por favor verifique la fecha de creación del borrador del contrato que usted amablemente redactó. Arriaga pasó la página y ajustó sus gafas. Este borrador tiene fecha del lunes 10 de este mes, 2 días antes del incidente de la supuesta intrusión, confirmó el notario, y el peso de esa fecha cayó sobre la sala como una losa de plomo. Exacto, dije mirando fijamente a Jimena, quien ahora temblaba visiblemente. El ataque no provocó la venta. La venta provocó el ataque. Ustedes ya me habían vendido, ya habían repartido mi dinero, antes de que el primer golpe sonara en mi puerta. La inseguridad fue solo el marketing necesario para cerrar el trato rápido. Álvaro se hundió más en el sofá, como si quisiera desaparecer entre los cojines. La narrativa de la urgencia por protección se había desmoronado. Lo que quedaba era la premeditación pura y dura de un despojo patrimonial. ¿Por qué tanta prisa, Álvaro? ¿Por qué no esperar un mes? ¿Por qué hoy viernes a las 5:00 p.m.? Pregunté retóricamente, caminando lentamente alrededor del sofá como un tiburón rodeando a su presa. Saqué la última hoja de mi propia carpeta, la que tenía el logotipo rojo y negro del casino online. Porque las matemáticas no perdonan, y las deudas de juego, menos. Dejé caer la hoja sobre la mesa de centro, frente a él, como si fuera una carta de baraja ganadora. $152.400. Esa es la cifra exacta de tu fracaso. Los ojos de Minoción decían. Álvaro se desorbitaron al ver el documento confidencial de su deuda, expuesto a la luz pública. Eso es privado. Violaste mi privacidad, gritó, intentando aferrarse a un tecnicismo moral absurdo, mientras él mismo había violado la santidad de mi hogar. ¿Privacidad?, respondí con una sonrisa gélida. Tú intentaste declararme incapaz mentalmente para cubrir tus apuestas. Perdiste tu derecho a la privacidad en el momento en que tu deuda se convirtió en mi amenaza de desalojo. Señalé el reloj de pared. Eran las 17:25. El plazo del casino venció hace 25 minutos, hijo. No tienes el dinero, no tienes la casa y, lo más importante, ya no tienes madre que te cubra. El licenciado Arriaga cerró su maletín con un golpe seco, definitivo. Se puso de pie, alisándose el traje con dignidad ofendida. Señora Beatriz, le pido mis más sinceras disculpas. Fui engañado sobre la naturaleza de esta operación. Obviamente me retiro y anularé cualquier protocolo iniciado. Y le advierto, señor Álvaro, si intenta usar mi nombre nuevamente, lo demandaré por falsedad y daños a mi reputación profesional. La salida del notario fue el primer clavo del ataúd. La segunda consecuencia llegó de inmediato. Me dirigí a mi escritorio y tomé el documento que había redactado con el licenciado Valenzuela esa mañana. Esta es la revocación irrevocable de todos los poderes que te otorgué y la modificación de mi testamento, anuncié, firmando la copia final frente a todos,
con un trazo firme y audible. A partir de este segundo, legalmente eres un extraño para mi patrimonio. No heredarás ni esta casa, ni mis ahorros, ni siquiera mis deudas. Todo irá a una fundación que ayuda a mujeres a detectar fraudes familiares. Jimena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración financiera. El viaje a Cancún, las compras, el estatus social, todo se evaporaba frente a sus ojos. Beatriz, por favor, es tu hijo. Se equivocó, pero... intentó suplicar. La interrumpí sacando mi teléfono y reproduciendo solo 5 segundos del audio de WhatsApp. La vieja se asustó. Prepara las maletas para Cancún. El sonido de su propia voz conspirando llenó la sala. Doña Celinda jadeó horrorizada. Jimena cayó al instante, fulminada por su propia vileza grabada. La vieja no va a financiar sus vacaciones, Jimena. La vieja acaba de cancelar su suscripción a su parasitismo. Álvaro, acorralado, intentó una última jugada desesperada. Se levantó, rojo de ira, avanzando hacia mí con los puños cerrados. «No puedes hacerme esto. Es mi casa. Yo crecí aquí», rugió, olvidando la presencia de los testigos. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la puerta principal se abrió. Don Hilario entró, llenando el marco de la puerta con su presencia intimidante, acompañado de un cerrajero con su caja de herramientas. «Buenas tardes, Beatriz. ¿Procedemos?», preguntó Hilario con voz tranquila, cruzándose de brazos y bloqueando visualmente a Álvaro. «Sí, Hilario, procedan», respondí sin retroceder ni un milímetro ante la agresividad de mi hijo. «Álvaro, Jimena, quiero que salgan de mi propiedad ahora mismo. Y cuando digo ahora, es antes de que don Hilario tenga que escoltarlos». Álvaro miró a Hilario, luego a los vecinos que lo miraban con asco absoluto, y finalmente al notario que ya estaba en la puerta. Comprendió que estaba solo. Su poder, basado en mi supuesto miedo y debilidad, se había esfumado. Estaba desnudo frente a su propia comunidad. «Esto no... se va a quedar así», siseó Álvaro, tomando a Jimena del brazo con brusquedad. Pero la amenaza sonó vacía, hueca, como los golpes en la puerta de esa noche. «Tienes razón», le respondí con calma. «No se va a quedar así. Mañana presentaré estas pruebas en el juzgado para solicitar una orden de alejamiento permanente. Si vuelves a pisar esta acera, no llamaré a un cerrajero. Llamaré al fiscal con la evidencia de intento de estafa y extorsión. Tienes mucho que perder, hijo. Yo ya recuperé lo único que me importaba, mi dignidad». Álvaro y Jimena salieron de la casa bajo la mirada escrutadora de doña Celinda y don Ramón, caminando el pasillo de la vergüenza hacia su coche. No hubo despedidas, solo el sonido del motor arrancando apresuradamente. El cerrajero comenzó a trabajar inmediatamente en el bombín de la puerta, el ruido del taladro sonando como música celestial para mis oídos. Me giré hacia mis vecinos y hacia el notario que aún esperaba en el umbral, para disculparse nuevamente. «Lamento el espectáculo», dije, exhalando por primera vez en 3 días. Pero era necesario limpiar la casa a fondo. A veces, la basura no se saca sola. Hay que empujarla. Doña Celinda se acercó y me abrazó. Un abrazo torpe pero genuino. «Valiente, Beatriz. Muy valiente», susurró. Don Ramón asintió con respeto, quitándose la gorra. Me quedé allí, de pie en el centro de mi sala de estar, rodeada de las carpetas abiertas y la pantalla congelada en el OK. Había perdido un hijo. Sí, la contabilidad emocional arrojaba pérdidas masivas, pero al mirar a mi alrededor, a mi casa segura, a mis amigos leales y a mi futuro libre de amenazas, supe que el balance general era positivo. Había recuperado mi vida, y el precio había sido justo. El sonido del taladro del cerrajero perforando la madera del marco de la puerta fue la última nota de aquella sinfonía de caos, y para mis oídos sonó más dulce que cualquier melodía clásica. Cuando el operario me entregó el nuevo juego de llaves, 4 piezas de metal brillante, recién cortadas y con un perfil de seguridad avanzado, sentí un peso físico en la palma de la mano que contrastaba con la ligereza que empezaba a sentir en el pecho. No eran simples herramientas para abrir y cerrar una entrada. Eran los instrumentos de mi soberanía recuperada, los guardianes de un perímetro que había sido vulnerado por la confianza ciega y no por la fuerza bruta.
Le pagué al hombre con una propina generosa y cerré la puerta principal, escuchando el chasquido seco y definitivo del cerrojo de acero, endurecido deslizándose en su sitio. Esa noche, por primera vez en meses, la casa no crujió con amenazas fantasmas ni susurros de conspiración. La casa suspiró conmigo, asentándose en un silencio que no era de soledad, sino de paz blindada y absoluta. A la mañana siguiente, con la disciplina de quien ejecuta un cierre fiscal anual, me dirigí al juzgado civil para formalizar lo que ya había decretado moralmente en mi sala de estar. Presenté la evidencia digital, el registro de la transferencia bancaria y las declaraciones juradas de los vecinos ante el juez de turno para solicitar una orden de alejamiento permanente contra Álvaro y Jimena. El sistema judicial, a menudo lento y burocrático, se movió con una agilidad sorprendente ante la claridad irrefutable de las pruebas. No hubo titubeos ni preguntas condescendientes sobre mi edad. El video de la mirilla hablaba un lenguaje universal de traición que cualquier funcionario podía entender. Al salir del edificio con el documento sellado en mi bolso, sentí que había trazado una línea de cal alrededor de mi vida, una frontera legal que convertía a mi propio hijo en un activo tóxico liquidado y expulsado de mi balance general para siempre. La limpieza emocional requirió una acción física inmediata y drástica, el desmantelamiento del santuario. Subí a la antigua habitación de Álvaro, un espacio que yo había mantenido intacto durante 2 décadas, como un museo a su adolescencia, preservando sus trofeos deportivos y sus pósters descoloridos como reliquias sagradas. Al entrar, el olor a humedad y a tiempo estancado me golpeó, recordándome que había estado venerando a un fantasma mientras el hombre real conspiraba en mi contra. No sentí nostalgia, solo una urgencia higiénica. Comencé a llenar cajas de cartón industrial con sus pertenencias, no para guardarlas en un depósito, sino para donarlas a la caridad local. Su ropa, sus libros, sus supuestos recuerdos. Todo salió de mi casa esa misma tarde. Vaciar esa habitación fue como extirpar un quiste. Dolió momentáneamente al arrancar la raíz, pero dejó un espacio limpio y sano, listo para ser ocupado por tejido nuevo y vital. 3 días después, mi teléfono personal, el que Álvaro conocía, sonó insistentemente con el número de Jimena. La pantalla iluminada mostraba su nombre como una última tentación de debilidad, una invitación a renegociar los términos de su rendición. Dejé que sonara hasta que la llamada se fue al buzón de voz, escuchando luego el mensaje con la frialdad de un perito. Lloraba, por supuesto, hablando de malentendidos y de la familia, pero el tono subyacente era el de la desesperación financiera, no el del arrepentimiento afectivo. Sin dudarlo un segundo, bloqueé su número y el de Álvaro en mi dispositivo y en la red de la compañía telefónica. No habría canales traseros, ni apelaciones sentimentales, ni ventanas de oportunidad para la manipulación. La comunicación se había cortado no por un fallo técnico, sino por una decisión ejecutiva irrevocable. Mi paz no admitía más interferencias de señal. La transformación de la habitación vacía fue mi proyecto de renacimiento durante las siguientes semanas. Contraté a un pintor para que cubriera el azul adolescente de las paredes con un tono crema profesional y luminoso, borrando cualquier rastro visual del pasado. Donde antes había una cama desordenada y consolas de videojuegos, instalé un escritorio amplio de madera de roble y estanterías funcionales para mis archivos y legislaciones actualizadas. Ese espacio, que antes era un agujero negro de gastos y preocupaciones maternas, se convirtió en la sede de mi nueva empresa, consultoría fiscal y administrativa para el adulto mayor. Decidí que mi experiencia y mi reciente trauma debían capitalizarse en favor de la comunidad. Si había logrado auditar y desmantelar el fraude de mi propio hijo, podía ayudar a otros vecinos a protegerse de abusos similares, revisando contratos, testamentos y cuentas sospechosas. Mi rutina diaria cambió radicalmente, abandonando el papel de víctima reclusa para asumir el de matriarca activa y visible del barrio. Empecé a salir a caminar todas las mañanas, saludando a los comerciantes y a los vecinos con la cabeza alta y la mirada clara. La narrativa en la calle había cambiado. Ya no era la pobre doña Beatriz que pierde la memoria,
sino la mujer de hierro que había defendido su castillo. Doña Celinda y don Ramón se encargaron de difundir la versión correcta de los hechos, convirtiendo mi historia en una leyenda local de empoderamiento. Cuando pasaba frente a la panadería o la farmacia, no recibía miradas de lástima, sino asentimientos de respeto. Había recuperado mi reputación pública, que para una mujer de mi generación y profesión es un activo intangible tan valioso como la propiedad inmobiliaria misma. La primera cliente oficial de mi nueva consultoría fue, irónicamente, una amiga de doña Celinda, que temía que su sobrino le estuviera robando la pensión. Sentarme con ella en mi nuevo despacho, revisar sus extractos bancarios y encontrar las discrepancias con mi lupa de auditora me devolvió una sensación de propósito que creía perdida con la jubilación. No estaba pasando el tiempo, esperando la muerte o la visita de los nietos. Estaba trabajando, estaba siendo útil, estaba aplicando mi intelecto para generar justicia en mi entorno inmediato. Cada caso que resolvía, cada anciano que protegía, de una firma apresurada, era una pequeña victoria retroactiva contra Álvaro. Mi competencia profesional, esa que él había despreciado y tratado de anular, tachándome de senil, era ahora mi armadura y mi servicio a la sociedad. De Álvaro supe poco, y lo poco que supe me llegó como ruido de fondo, datos irrelevantes en un informe de mercado lejano. Los rumores decían que había tenido que vender su coche de lujo para cubrir parte de la deuda con el casino y que se había mudado a un apartamento minúsculo en la periferia, lejos de la zona gentrificada que tanto ansiaba habitar. Al parecer, Jimena había tenido que buscar un empleo real como recepcionista, y sus sueños de Cancún se habían transformado en turnos dobles para pagar alquileres atrasados. No sentí alegría por su desgracia, pues el sadismo no es propio de una madre, pero tampoco sentí la necesidad de intervenir. Eran adultos enfrentando las consecuencias de sus decisiones de inversión. Yo había cerrado su línea de crédito, emocional y financiera. Su insolvencia actual era el resultado directo de su mala gestión, no de mi crueldad. Mis finanzas personales, por el contrario, florecieron con la nueva estructura de costos y la eliminación de los gastos ocultos que representaba mi hijo, sin las sangrías periódicas para sus inversiones fallidas y sin la presión de vender mi casa a precio de remate. Mi patrimonio se estabilizó y comenzó a crecer nuevamente. Invertí en mejoras reales para la casa, un sistema de seguridad perimetral visible, nuevas ventanas aislantes y un jardín renovado que yo misma cuidaba. Cada dólar gastado era ahora una inversión en mi propio bienestar y en la preservación del activo, no un rescate a fondo perdido. Ver mis cuentas en verde y mi casa brillante me confirmaba que la mejor decisión financiera de mi vida había sido, dolorosamente, recortar el vínculo filial que amenazaba con llevarme a la bancarrota total. Las tardes se convirtieron en mi momento sagrado de celebración, silenciosa. Establecí un ritual inquebrantable. Café recién hecho en el porche delantero a las 5:00 p.m., a menudo acompañada por doña Celinda o don Ramón. Nos sentábamos en las sillas de mimbre, observando el atardecer caer sobre la calle tranquila, la misma calle que Álvaro había descrito como una zona de guerra. No había miedo, no había sombras amenazantes, solo la vida transcurriendo a su ritmo natural. Reíamos, comentábamos las noticias y disfrutábamos de la propiedad que seguía siendo mía, ladrillo a ladrillo. La presencia de mis vecinos en mi porche no era solo socialización, era una declaración política de ocupación y resistencia. Yo estaba allí, visible, lúcida y acompañada, desafiando cualquier intento futuro de aislarme. A veces, en la soledad de la noche, cuando apagaba las luces de la planta baja, la ausencia de Álvaro pesaba como un miembro fantasma. Recordaba al niño que corría por esos pasillos, no al hombre que intentó estafarme, y una lágrima solitaria se me escapaba, rodando por la mejilla hasta desaparecer en la almohada. Pero me permitía ese momento de duelo controlado, cronometrado, antes de secarme los ojos y recordar la señal de OK en la pantalla y el contrato de venta en la basura. El amor de madre es infinito, pero la dignidad tiene un límite de tolerancia, y él lo había cruzado con premeditación y alevosía.
Había aprendido que proteger mi vejez no era un acto de egoísmo, sino de supervivencia. No podía cuidar de mi memoria si no tenía un techo seguro donde albergarla. La casa, con sus 280 metros cuadrados y su historia centenaria, parecía agradecerme haberla defendido. Las tuberías dejaron de sonar, la madera se sentía más cálida bajo mis pies y la luz entraba con más fuerza por las mañanas. Habíamos sobrevivido juntas al asedio. Yo la cuidaba a ella y ella me cuidaba a mí, en una simbiosis perfecta que ningún promotor inmobiliario podría entender ni valorar. Me di cuenta de que mi hogar no era solo un conjunto de paredes y techos, era la extensión física de mi cuerpo y de mi historia. Venderla hubiera sido venderme a mí misma por piezas. Conservarla había sido el acto definitivo de autoafirmación. Yo era doña Beatriz, la dueña de su casa y de su destino, y ninguna amenaza externa podría volver a cuestionar mi titularidad. Una tarde de viernes, exactamente un mes después del incidente, me encontraba revisando unos papeles en el porche mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas. Doña Celinda pasó caminando y se detuvo para saludar, admirando la tranquilidad que emanaba de mi postura relajada y mi taza de té humeante. «Se te ve muy bien, Beatriz», comentó con una sonrisa sincera. «Parece que te has quitado 10 años de encima. Y pensar que casi vendes todo esto. ¿Valió la pena tanto dolor?» La miré. Luego miré mi casa sólida detrás de mí, y finalmente dejé vagar la vista hacia la calle vacía y segura donde ya no había coches de lujo esperando para llevarse mi patrimonio. Bebí un sorbo de té, sentí el calor reconfortante en mi garganta y respondí con la certeza absoluta de quien ha cerrado el balance final de la vida con saldo a favor. Mirando a mi amiga a los ojos, pronuncié la frase que resumía mi victoria y mi pérdida. La ecuación final de mi drama familiar. Mi casa no tiene precio, Celinda, pero mi paz sí tenía un costo. Perder a un hijo para recuperarme a mí misma.